hermanos. God bless you all, my brothers. Estamos contentos con nuestro Dios We're content with our que God nos mandó lluvia. who sent us rain. Ese zacate ya está bien amarillo. The grass was getting very yellow. Y ahorita que pasaba por los lugares ya se está pintando de verde. And right now, as we were passing, you could see the green coming out. Y eso es lo que me da gozo de que otra vez las cosas que parecían muertas vuelven a resucitar. And that's what gives me joy, seeing things that seemed as though they were dead coming back to life. Solo gloria al Señor. Tenemos una lección para el día de hoy. So glory to the Lord, and we have a lesson today. Llamados para servir a Dios. Titled Called to Serve God. Y a veces le queremos decir al Señor, And sometimes we want to say to the Lord, es más adelantito, aquí no es. a little bit further, not here, Unas 10 cuadras más para allá, about 10 more blocks, aquí no es. not here. Pero tenemos que conocer a nuestro Dios. But we have to come to know our God. Él es eterno. He's eternal. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. He made us in our mother's wombs, Y Él conoce la capacidad que hay en nosotros. and He knows the capacity that is in us. Si es mucha o es poca, Whether it's a lot or a little, Dios conoce la capacidad. God knows the capacity. Y eso es lo que vamos a mirar en esta lección, en esta noche. And this is what we're going to look at in this lesson tonight. Porque a veces el enemigo más grande que tenemos Because los sometimes humanos the greatest enemy that we humans have no es el diablo, hermano. isn't the devil. Somos nosotros mismos. It's ourselves, Que nosotros mismos no creemos en nosotros mismos. that we don't even believe in ourselves. Y Dios cree en nosotros. And God believes in us. Solo gloria al Señor por eso. So glory to the Lord for that. Llamados para servir a Dios. Called to serve God. Y quiero comenzarlo con una escritura And I want to begin with this scripture que está en el libro de Jeremías. that is in the book of Jeremiah. Y es el capítulo 1 y del verso 4 hasta el verso 7. Chapter 1, verses 4 through 7. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. The word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to, and say whatever I command you. Qué importancia es How important it is no solo estar atento a lo que Dios dice, not to just be attentive to what God says, sino que es lo que Dios dice de nosotros. but what it is God says about us. La palabra de Jehová vino a Jeremías The word of the Lord came to Jeremiah, y le está dando una información que Jeremías no sabía. and it's giving an information that Jeremiah didn't know. Dios lo necesitaba como servidor de él. God needed him as a servant, Y viene Dios y le comienza a dar esta revelación. and God comes and begins to give him this Y la revelation. revelación le dice antes que te formase en el vientre. And the revelation says, before I formed you in the Y womb, yo te conocí. I knew you. Y antes de que tú nacieras, And before you were born, yo te santifiqué. I set you apart. Lo que está diciendo Dios, What God is saying que antes de formarlo is before forming him y antes de que naciera, and before being born, Dios ya sabía la capacidad que había en él.
God already knew the capacity in him. Poca o mucha, Dios la sabe. Whether it was little or a lot, God knew it. Y le está diciendo, And he's telling him, yo te puse aparte, yo te separé I set you apart. I con un separated you propósito. with a purpose. Y ese propósito es de que me sirvas. And that purpose is that you will serve me. Y desde antes de que nacieras, And from before you were born, yo te di por profeta a las naciones. I called you as a prophet to the nations. Todavía no nacía You had not been born y ya yet, era puesto aparte para servir a Dios. and he was already set apart to serve God. Todavía no nacía He hadn't been born yet, y ya era profeta. and he was already a prophet. ¿Quién hace eso? Who does that? Solo nuestro Dios. Only our God. Y Jeremías está oyendo lo que Dios está hablando, And Jeremiah is listening to what the Lord is saying, pero parece que no está entendiendo, but it seems that he's not understanding, porque él dice, ay Señor, because he says, oh Lord, yo soy un niño, no sé hablar, I'm too young. I don't know how to speak. yo no sé hacer el trabajo que tú quieres. I don't know how to do the work that you want for me. Y vuelve Dios a darle una información que Jeremías no sabía. And God again gives him information that he didn't know. A donde quiera que yo te mande, tú vas a ir. Wherever I send you, you're going to go. Esa es la información que está dándole Dios. That's the information that God is giving. Y todo lo que yo te diga, tú vas a decirlo. And everything I tell you, you're going to say it. Todo lo que tienes que hacer All that you have to do es lo que yo te voy a decir. is what I'm going to tell you. Así es que de hoy en adelante no digas soy niño o soy joven. So from here on out, don't say I'm a child, I'm too young. Lo que Dios está diciendo What God is saying es que Él sabe quiénes somos. is that he knows who we are. Tal vez nosotros mismos no entendemos quiénes somos. Maybe we don't understand who we are. Y a veces cuando es un llamado así, creemos que debe Dios escoger a otra persona con más capacidad. And sometimes when it's a calling like this, we think that God Le should call queremos someone else decir more a Dios, te capable. equivocaste. We'll tell God, I think you got mixed up. No soy yo la persona I'm not the correcta person. I'm not the right person para eso que tú quieres. for this that you want. Y la verdad es que Dios es eterno. And the truth is that God is eternal. Y nosotros vamos de paso por esta tierra. And we are passing through the earth. Y si seguimos las instrucciones de Dios, And if we follow God's instructions, nosotros vamos a la eternidad. we are going into eternity. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros That's the purpose that God has for cuando us nos llama a servirle. when he calls us to serve him. Y como ya sabemos que Dios sabe And because we already know what God knows, quiénes somos nosotros who we are, y la capacidad que Él puso en nosotros, and the capacity that he put in us, ahora vamos a ver a otro personaje, we're going to see another A otra personality, persona. another person. y este es Gedeón. And this is Gideon. Casi es lo que hablamos la vez pasada, pero aquí son la respuesta de ellos. And we've kind of already talked about it before, but these are their responses. Y muy parecida la respuesta de Gedeón a lo que hace Jeremías. And Gideon's response is very similar to what Jeremiah Dice responds. Jueces capítulo 6, verso 15 al 16. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Judges chapter 6, verses 15 to 16. Pardon me, my lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Cuando el ángel de Jehová está hablando con Gedeón When the angel of the Lord is speaking to Gideon, y le empieza a decir palabras and he begins to give words que le cuesta a Gedeón entender que se las están diciendo a él, that are difficult for Gideon to understand are being told to him, porque Dios le está diciendo a través del ángel que es un varón fuerte y esforzado, un valiente, because through the angel, God is telling him that he is a great, mighty man, y él tiene miedo.
and he's afraid. Y luego le está diciendo que se va a ir a la guerra. And now he's saying that he's going to go to war. Y después de haber pedido muchas señales, And after having asked for many signs pues, y haber dado unas cuantas excusas, and giving a few excuses, diciéndole al Señor, telling the Lord, déjame recordarte algo, Señor. let me remind you of Hay something, algo Lord. que se te olvidó a ti. There's something that you've forgotten. Y yo soy de la tribu de Manasés. I am of the tribe of Manasseh. Esa tribu es la más pobre That tribe is the poorest, y es chica. and it's small. Y mi familia In my family, es la más pobre. we're the poorest. Y yo, de la familia de los pobres, And me, of the family of poor, soy el más chiquito. I'm the smallest. ¿Con qué puedo yo salvar a Israel? ¿Con qué? How am I supposed to be able to save Israel? How? ¿Con qué lo puedo hacer? How will I do it? Yo creo que es más para allá, ángel de Jehová. Búscale más para allá. I think if you look a little bit further, Angel, Allá hay tribus grandes. there's some bigger tribes. Allá hay gente rica. There's some rich people. Pero aquí en Manasés But here in y Manasseh en mi familia and in my family, somos pobres we're poor, y yo el más chico. and I'm the smallest. En otras palabras, In other words, vivía donde estaban todos los pobres. he lived where all the poor were. Y cuando pasaba por ahí, entre los pobres decían, mira, ahí va el pobre. And when he walked amongst the poor would say to him, well, there's Ahí the va poor el one. pobre. Ese era Gedeón. There he goes. That was Gideon, the poorest. Pero vuelvo a decirle, Dios sabe, But again, I say that God knows, porque Él nos formó en el vientre de la madre. because he formed us in our mother's Y Él wombs. sabe la capacidad que tenemos And he knows the y capacities lo that we que have Él puso en nosotros and what he put in y us. para el tiempo que se va a usar. Dios lo sabe. And for the time that it's going to be used, God knows it. Pero aún así, But even then, cuando Él está diciendo, when he is saying, yo soy el menor, soy el más chico, I am the least, I'm the smallest, respetemos los turnos, háblale al mayor. we respect the order, go to the best. ¿Por qué conmigo? Why with me? Y dice el Señor, porque yo voy a estar contigo. And the Lord says, because I will be with you. Tan fácil así, yo voy a estar contigo. Easy as that, I will be with Solo you. lo único que tienes que hacer So all that you have to do es obedecer. is obey. Es todo lo que hay que hacer. That's all that you have to do. Dios sabe lo que hay en nosotros God knows what is in us. y no podemos decir que no porque Dios es eterno And we can't say no because y God is eternal. nosotros por poco tiempo. And we are here for a short Pero time. Dios nos quiere llevar a la eternidad But God wants to take us to y eternity, a estar con Él. to be with Him. La siguiente escritura Our next scripture, es Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. 1 Kings chapter 3, verse 7. Y escuche lo que dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Fíjese las palabras que él está diciendo. Look at the words that he's using. Él dice que no sabe cómo entrar ni cómo salir. He says he doesn't know how to go in or go out. Si lo leemos así, dice, pues ese es un tonto. And if we were to read it as is, like, well, this guy's a fool. Todo lo que estamos aquí sabemos cómo entrar y cómo salir. All of us who are here know how to come in and know how to go out. Él no sabía. He didn't know. No sabía cómo entrar ni cómo salir. He didn't know how to come in or go out. Por eso él está diciendo, Señor, aquí hay un error. And that's why he's saying, Lord, I think there's a mistake here. Tú me pusiste a mí como tu siervo. You put me as your servant. Tú fuiste el que me pusiste a mí. You were the one who put me. Y me pusiste en lugar de David mi padre. And you put me in place of my father Y yo David. soy joven. And I'm young. Yo no tengo la experiencia. I don't have the Y experience. yo no sé cómo entrar ni cómo salir. And I don't know how to come in or go out. Dios sabía la capacidad que había en él. Es Salomón. God knew the capacity in him. That was Es Solomon. el hombre más sabio. He was the wisest man. Que no habrá otro hombre humano en la tierra
tan sabio como Salomón. and there will be no man on the earth wiser than Solomon. Y porque Dios sabía precisamente lo que había puesto en él, And because God knew precisely what he had put in him, Dios sabía lo que él iba a hacer. God knew what he was going to be. Ya su padre David había provisto todo. God, his father David has already set everything up. Él había puesto un gran ejército. He had set a great army. Ya se habían juntado grandes riquezas. He had already amassed great Por riches. eso él le pidió a Dios sabiduría. So that's why he asked God for wisdom. Ya tenía la riqueza, su padre le dejó. He already had the riches his father left him. Ya tenía un buen ejército, su padre le dejó. He already had a great army that his father left him. Y le pide a Dios sabiduría And he asked God for wisdom para dirigir su pueblo. to direct his people. Salomón le dice, este pueblo es tuyo, este no es mío. Solomon says, these are your people, not mine. Y yo ya te dije que no sé cómo entrar y cómo salir. I already told you that I don't even know how to go in or Solo out. tú me vas a dar sabiduría So you have to give me the para wisdom guiar este pueblo. to guide this people. Y Dios le concedió y le dio sabiduría And God conceded and gave him wisdom. que, como dije antes, And as we said before, no va a haber aquí en la tierra there will not be on this otra earth persona humana tan sabio another human as wise como Salomón. as Solomon. Y el único insuperable es Jesucristo, el Hijo de Dios. And the only one who would surpass is Ese es lo máximo, es el primero en todo. Jesus, the Son of God. Jesús, And el he's the Hijo de first Dios. in everything. La siguiente escritura, Our next scripture, aquí ya cambia un poco. here there's a bit of a change. La vez pasada hablamos que Elías se quería morir. So before we talked about Elijah wanting to die. Él se quería morir He wanted to y die. dijimos, si de verdad se quería morir, había una mujer que lo quería matar. And we talked about how if he really wanted to die, there was a woman ready to Y set it Dios up. le dijo, todavía tienes cosas que hacer. And God told him, there's still things for you to Y do. le dijo, levántate y come. And he said, get up and eat. Y le dio el ángel comida que le duró 40 días de camino. And the angel gave him food that lasted him 40 days of Y travel. uno de los trabajos es que ungiera a Eliseo. And one of the works he had was to anoint Elisha En lugar suyo. in his place. Lo que estaba diciendo Dios, tú vas a terminar en este momento la parte que te tocó. So what God is saying here is, here you're going to finish what your part is. Antes de que vengas conmigo, necesito que unjas a Eliseo. Before you come with me, you need to anoint Elisha. Solo por parte del ángel de Jehová, Elías el profeta viene. So by way of the angel, Elijah comes. Y es Primera de Reyes capítulo 19 del verso 19 hasta el 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. 1 Kings chapter 19, verses 19 to 21. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Elías fue obediente Elijah was obedient,
Y yo no sé si yo lo haría de ungir a alguien que se va a quedar en mi lugar. En otras palabras, tú ya te vas. I don't know if I would go and anoint the person who was going to take my place, because that means that you're going. Porque como humano, a veces pensamos como los que decían a Dios, oye, te equivocaste, Señor. Because as humans, we sometimes go and say, well, Lord, I think you messed up a little bit. No era esta la dirección, es más para allá. This wasn't the address, it's a little Si bit es further. alguien que te va a servir, más para allá. If it's someone that's going to serve you, they live a little bit further Aquí that no way. tenemos la capacidad. Here we don't have the capacity. Pero Elías But Elijah fue obediente was obedient. y Eliseo, el que se iba a quedar en lugar de él, And Elisha, that was going to take his place, estaba con un par de bueyes was with a pair of oxen, y era el número 12. and it was the 12th. Había 11 delante de él. There were 11 before him. El número 12 es muy representativo en la palabra de Dios, que significa un reino. The number 12 signifies a kingdom. Y él venía en el último, en el 12. And he came at the end in the 12th. Alguna gente que le gusta estudiar la palabra de Dios dicen And some people who like to study the word say que el piso, el suelo era tan duro that the floor was so hard que te pasaba el primero y apenas se pintaba la raya en el suelo con el arado de los bueyes. that the first yoke that was plowing would barely scratch the surface. Y luego venía el otro siguiendo esa misma raya. So then the next set would come and follow that same line. Y el final era el 12. And finally was the 12th. Y a él le tocó el número 12. And it fell to Elijah En to be the otras 12th. palabras, de que la tierra se abre, se abre. In other words, that for the land to open, it would open. Era el último. He was the last. Y este último, And this last one, el que se quedó en lugar de Elías, the one who stayed in place of cuando Elijah, llegó el momento en que Elías fue levantado, when the time came for Elijah to be picked up, que Dios lo llevó, that God took him, este le hizo una petición a Elías. this one made a petition to Elijah. Ahí vemos que cuando fue llamado, Elías le aventó su manto. Here we see that when he called him, Elijah threw his cloak to him. En otras palabras, un día como lo recibiste ahorita, lo vas a volver a recibir. In other words, one day, just as you've received it today, you will receive it. Muchas cosas en la palabra de Dios así son marcadas. There are many things in the Word of God that are marked in this De way. la misma manera que se comenzó, That in the same way that it began termina. is how it finishes. Y déjeme decirle algo. And let me tell you something. Eliseo le hizo una petición a Elías, Elisha asked Elijah, sabiendo que el día que se lo iba a llevar el Señor estaba muy cerca. knowing that the day was coming quickly that he would be taken by the Lord. Y le hizo una petición y le dijo, And he made a petition, and he asked, quiero una doble porción de tu espíritu. I want a double portion of your spirit. De los otros que ilustramos, Of the others that we illustrated, este no puso tanto pero, he didn't put as many buts. no puso excusas. He didn't put excuses. Él aceptó el llamamiento He accepted the call y siguió a Elías, and he followed Elijah, pero vio la necesidad tan grande. but he saw the great need Si Elías se va, that if Elijah were to leave, ahora se necesita lo doble que tiene Elías para ayudar al pueblo. it will be a double portion will be necessary to help the people. Y le dijo, quiero que una doble porción de tu espíritu quede en mí. I want a double portion of your spirit to be in me. Y Elías, yo creo que le hizo como yo cuando está preocupado. And I think Elijah did what I do when I'm worried. En otras palabras, te pasaste de petición. In other words, you've gone beyond the petition. Pero si me vieres, esta es la condición, si me ves, But he gave this condition: if you were to see me cuando yo soy levantado del suelo, when I'm picked up from the earth, ese es un amén. that is an Y amen, vas a recibir lo que tú quieres. and you will receive what you've asked. Y cuando vino ese torbellino a levantar a Elías, And when that whirlwind came to pick up Elijah, él miró hacia arriba he looked up y miró carros de fuego and he saw chariots of fire, y lo dijo con su voz,
And he said with his voice, Eso era el amén que necesitaba. Doble porción del espíritu de Elías vino sobre Eliseo. that was the amen that he needed, and a double portion of Elijah's spirit came to Elisha. Esos son los personajes que quise traer These are the people that I wanted to show del Antiguo Testamento. from the Old Testament. Todos ellos, All of them gente de trabajo. were people of work. Este fue el único que no dijo, soy un niño, soy joven. Este fue el único. This is the only one who didn't say, I'm too young, I'm too small. Este no dijo como Salomón, yo no sé entrar, yo no sé salir. He didn't say like Solomon, I don't know how to come in or go out. Mami, no, él no se quejó. He didn't complain. Este fue el único. He was the only one. Esos son los llamados por el ángel de Jehová. These were called by the angel of the Lord, El mensaje dado al profeta Elías the message given to the prophet Elijah, y recibido por Eliseo. and received by Elisha. Ese es el Antiguo Testamento. This is the Old Testament. Gente de trabajo People of work que no creían en su capacidad. who didn't believe in their Vamos al capacities. Nuevo Testamento. Now let's go to the New Testament. Pícale bien. Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Matthew chapter 4, verses 18 to 20. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Estos son los que hablamos la semana pasada, These were the ones we talked about last week, pero los hablamos en Lucas 5. but we talked about them from Luke chapter 5. Pero ahora los quise traer así para entender And now I wanted to bring them in this way que because I want to understand Pedro y Andrés, su hermano, that Peter and his brother Andrew fueron llamados. were called. Y el primer llamado fue Pedro. And the first one called was Peter. Es el primero, es el líder. He's the first, he's the leader. El líder de los discípulos, líder de los apóstoles, es Pedro. The leader of the disciples, the leader of the apostles, it's Peter. Pero ahora los quise traer en Mateo para ver el nombre de Andrés, But now I brought it in Matthew so that we No could see más por Andrew's eso. name. Just for that. que no lo trajimos el nombre escrito de Andrés la vez pasada, pero ahora sí. Because last time we didn't bring Andrew's written name here, but now Así es we que have. estos fueron los primeros hermanos. So these were the first brothers. ¿Y qué estaban haciendo? Trabajando. And what were they doing? Working. Es lo que estaban haciendo, trabajando. That's what they were doing. Pescadores. Fishermen. Veamos otra escritura. And let's see another scripture. Mateo capítulo 4, versos 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Matthew chapter 4, verses 21 and 22. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Es interesante saber It's interesting to know cómo Dios llama a personas que ya están ocupadas, ya tienen trabajo y tienen relación con la familia. how it's interesting to know how God calls people who are already busy with work, who have family and have responsibilities. O a gente que ya está comprometida en algo y Dios cambia los planes de esa persona. Or people who are already committed to something and God changes their plans. Personas que ya marcaron cómo va a ser su vida, ya hicieron sus planes People who have already marked out their lives and have already made their plans. y de pronto Dios se quiere meter
And soon God comes and wants to come in. Bueno, más correcto, Dios se mete Well, more correctly, God comes in y cambia and he changes la vida de esa persona that person's life para bien. for the good. Por ejemplo, For example, María, la madre de Jesús. Mary, the mother of Jesus. Ella ya estaba comprometida para casarse She was already engaged to be married, y vienen y le dan una noticia a través de un ángel and through an angel they come and give her y le news, dice los planes nuevos que hay para su vida. and she's told the new plans that are for her life. Claro, fue más largo de lo que estoy hablando, hubo una plática So of course it was longer than what I'm saying. It was a conversation, y ella contestó de esta manera: and she answered in this way. aquí está la sierva del Señor. Here's the servant of the Lord. Todo lo que él dijo, Let everything that he que has se said haga como él dijo, be done as he said. todo, Everything. sin temor a morir a pedradas. Without fear of death by stoning. Cuando dieran la noticia que estaba embarazada When they gave the word that she was pregnant, y no del hombre con el que estaba comprometida, and not from the man that she was engaged to, sino del Espíritu Santo, but from the Holy Spirit que había venido la sombra sobre ella. that had come to overshadow her. Lo que quiero decirle, What I want to say, qué bueno que Dios sabe lo que puso en nosotros. is how good that God knows what he put inside us. Qué bueno que Dios recuerda la capacidad que puso en nosotros, How good that God remembers the capacities he's given. poca o mucha. Be little or great, Dios conoce la capacidad que hay en nosotros. God knows the capacity that is in us. Solo contestarle a Dios So to answer God y decirle and tell him, no nos va a ayudar a nosotros en nada. it's not going to help us any. En nada nos va a ayudar a excusarnos It won't help us any to make de excuses servir. El que nos llamó to not serve the one who sabe called quiénes us. somos The one who called us y knows who we sabe are, para qué tiempo nos escogió. and he knows the time that he's called us for. Cuando Moisés es llamado, When Moses is called, Moisés le dice: ay, Señor, Moses says, "Oh Lord, yo no sé hablar, tengo un problema para hablar. I don't know how to speak. I have a problem speaking." Y Dios podía haberle sanado ese problema, And God could have healed him of that issue, pero para enseñarnos a todas las generaciones que seguían, para enseñarnos a nosotros. but to show all the generations to follow and to show us. La escritura en el Nuevo Testamento dice: todo lo que se escribió antes The scripture in the New Testament says everything that was written para before enseñarnos a nosotros se escribió. to Todo, to show us todo lo que se escribió antes everything that was written before era para enseñarnos a nosotros was to show us today que aunque Dios podía sanar a Moisés, that even though God could have si healed tenía Moses problemas para hablar, if he had a problem speaking, Dios decidió poner a alguien a su lado God decided to give someone que hablara por él. to be at his side to speak for him. Lo que quiero decir, What I want to say lo que nosotros creemos que no lo tenemos, is that what we believe we don't have, Dios lo va a poner en nosotros, God will put it in us. y lo que creemos que tenemos de más, Dios lo va a quitar. And what we think we have more of, God will take it away. Dios quiere hacer algo especial God wanted to do something special, y necesita and he needs que nosotros le sirvamos. for us to serve him. No todos pastores, no todos apóstoles, Not everyone as pastors or as apostles. cada uno de acuerdo al llamado que tiene, servir a Dios. Everyone according to the call they have to serve God. Y me regresé al Antiguo Testamento, yo terco, ¿verdad? Ya estamos en el Nuevo, Alanis. And Ok. I went back to the Old Testament, and even though we're in the New, Todo lo que tenemos, todo everything that we have, lo hemos recibido de Dios. we have received from God. No tenemos nada, nada We don't have anything que lo hagamos por nosotros mismos. that we have for ourselves. Otra escritura más, Primera de Corintios capítulo 4, versos 5 al 7. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno
os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corinthians chapter 4 verses 5 through 7. Therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time each will receive their praise from God. Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Esta escritura en palabras más sencillas de entender. This scripture, in simpler terms, Había una discusión en la iglesia de Corintio, there was a discussion in the Corinthian church, y esa discusión hacía división and that discussion caused entre division los hombres de Dios que servían a Dios. amongst the men of God who served. Y unos de ellos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo. And some would say, no, I'm from Paul. Y otros decían, no, yo soy de Pedro. And others would say, no, I'm from Peter. Y otros decían, yo soy de Apolos. And others, I'm from Apollos. Porque humanamente uno era mejor para un grupo y otro era mejor para el otro grupo. Because in a human way, one was better for one group and another was better for a different group. Para un grupo, algunos de los siervos de Dios tenían algo oscuro, algo escondido. For one group, one of the leaders had something hidden. Y su líder que ellos escogieron, este es el bueno, este sí. And the leader that they had chosen, well, this one's the good one. Y entonces Pablo tiene que intervenir y dice, ay, nosotros somos servidores. So then Paul has to come in and say, no, we're all servants. Nosotros nomás estamos sirviendo. We're just here serving. ¿Qué es Pablo? What is Paul? ¿Qué es Pedro? What is Peter? ¿Qué es Apolo? What is Apollos? Solo somos servidores. We're only servants. Todo lo que hay en nosotros, Everything that is in us, mucho o poco, todo lo que hay, be it greater or little, lo hemos recibido de Dios. we have received from God. Y yo no sé si se acuerda que me puse a criticar un poquito a los apóstoles cuando las viudas de los gentiles no eran atendidas bien, si se acuerda. I don't know if you remember when I was criticizing the leaders when the widows of one group weren't being Y attended decían, to as well. nosotros y vosotros. And they would say us and you, Era parte del plan para que entendiéramos and that was part of the plan so that we could understand que no nos toca a nosotros. that it doesn't fall to us, Y no es por los años que tengamos and it's not sirviendo al Señor. for the years that we have serving God. Sí es posible que tengamos favoritos, pero no nos toca a nosotros juzgar a los demás. It's possible that we have favorites, but it's not up to us to judge the Todos, others. todos los que hemos sido llamados, All of us who have been called, cometemos errores. we make mistakes. La parte humana, That's the human part. nos equivocamos. We get mixed up. Quieramos o no quieramos, nos equivocamos. Whether we want to or not, we get Pero mixed Dios up. ha puesto algo en nosotros But God has put something in y nos us. está diciendo, no juzgues nada, nada antes de tiempo. And He says not to judge anything before it's time. Cuando el Señor venga, When the Lord comes, Él va a poner todas las cosas en claro, todo. He will set everything clear. Así es que tú que eres el favorito de un grupo, So you have the favorite of one group. no te pongas muy en alto. Don't put yourself so Todo high. lo que tú tienes lo has recibido de Dios. Everything that you have received, you have Y received aquel from que God. tiene poquito, And the one who has little, no se desanime porque tiene poquito. don't be discouraged because you have little. Es lo que Dios te ha puesto. That is what God has given. Solo tienes que ser fiel You only have to be a lo que faithful Dios puso en ti. to what God put in you. A veces digo, ay, yo quisiera cantar bien bonito. Sometimes I say, oh, I'd love to sing very pretty. No, y comienzo a cantar And I start to sing. y se me acaba la voz, me quedo con la boca abierta, pues se me acaba la voz, no And my completo, voice stops and I stay with my mouth open. no completo la palabra. And I don't finish the words. Y a veces digo, ay, como aquel y aquel, qué bien cantan y qué bonito. And I'll say, well, like him or like them, that they sing so pretty. Bueno, por gracias a Dios por ellos que pueden, Well, thanks be to God that they que can es sing. la capacidad que Dios le dio a ellos. And that's the capacity that God has given them. Ahora, la capacidad que Dios me da a mí, And now the capacity that en God has esa given me, capacidad me debo de mover. in that capacity is where I should move. En esa capacidad
in that capacity. ¿Quiere decir que ya no le voy a cantar a Dios? No, sí le canto. Does that mean that I'll stop singing to God? No, I'll still sing. Sí le canto. I'll sing to Him. Aunque se me acabe la voz, Even though my voice me finishes, gusta cantar I enjoy y le singing. canto a Dios. And I sing to God. Por eso este versículo en palabras cortas And that's why this verse es lo in que short quiere words decir. No juzgues nada, means to not judge anything. porque a veces, quieramos o no, como humanos sí juzgamos. Because sometimes, whether we like to or not, we judge as humans. Ya me voy a caer de esa parte. Ya. And I'm going to stop right there. De que le hablo de nuestro apóstol. So let's talk about our apostle. Ese es nuestro apóstol. He's our apostle. Ya voy a empezar. Y otro, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. And we're going to start. This one's mine. No, este es el apóstol de los gentiles. So this is the apostle of the Gentiles. Mire lo que dice él. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Este apóstol This apostle hizo su mejor esfuerzo made his best efforts por llevar el evangelio de Jesucristo to take the gospel of Christ. y dejaba lugares con el evangelio ya puesto. And to every place that he had taken the gospel, Por ejemplo, en el libro de Gálatas, for example, in the book of Galatians, por ejemplo, en el capítulo 1. as an example, chapter 1, Y la gente tenía que entender the people had to understand que el evangelio es que Jesucristo murió por nosotros los pecadores, that the gospel is that Jesus Christ died for us sinners, que Jesucristo resucitó al tercer día that Jesus Christ rose y que subió al cielo on the third day to heaven, y que está sentado a la mano derecha de Dios Padre and that he is seated at the Y right que hand Él of va a God the venir Father, and that he will come a juzgar. to judge. Ese evangelio That gospel lo recibió la iglesia de los Gálatas. is what the church of Galatia received. Y entonces llegaban los que practicaban la ley, les llaman judaizantes, algo de judíos, So then de la enseñanza antigua, those from the older teachings of the Jews would come, y decían, todo lo que dijo Pablo es cierto, así es. and they would say, well, Así everything es. that Paul is saying is true. No más que si quieren pertenecer, It's just that if you want to belong, traían todas las cosas del Antiguo Testamento. and then they would bring everything from the Old Se Testament. tienen que circuncidar los hombres You have the men have to be circumcised, y no pueden comer esto y esto otro. Traían And you- una lista. and you can't eat this, and you can't do this, and they would bring their list. Por eso Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni es bebida, And that's why Paul said that the kingdom is not or is not food or drink. es justicia, paz y gozo en el It's Espíritu. righteousness, peace, and joy in the Spirit. Y parece que en el capítulo 3 de Gálatas le dice, oh Gálatas insensatos, And it seems in Galatians chapter 3, he says, oh, you foolish Galatians, comenzaste con la verdad, o sea, el Evangelio, you began with the truth or the gospel, y ahora vas a terminar con las obras de la ley. and now you're going to end in the workings of the law. Y para acomodar esa escritura, And as this scripture tells us, a las iglesias que iba Pablo, to the churches that Paul would go que to, les dejaba el Evangelio, that he would leave the gospel. atrasito venían los que traían las cosas de la ley. Right behind him were people that would come bringing the law. Y le dice, ay Señor, ya le rogué al Señor 3 veces. And he
said, I've already begged the Lord 3 times que me quite ese mensajero de Satanás. to take away from me that messenger of Satan. Vengo y hago el trabajo I come and I do the work, y viene y me echa a perder mi trabajo. and they come and they put my work to waste. Y el Señor le dice, And the Lord tells him, bástate mi gracia. my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente para eso. My grace is sufficient for you. Y entonces dijo, pues vamos a hacer buena combinación. And he said, well, then we're going to make a good Si combo. yo soy débil If I am weak y tú eres fuerte en mí cuando soy débil, and you are my strength when I am weak, entonces vamos a combinarla muy bien. then let's combine it very well. Yo pongo mi debilidad I'll put in my y weakness, tú pones tu amor y tu poder en mí. and you put your love and your power in me. Y el Evangelio está en nosotros. And the gospel is in us. El Espíritu Santo está en The nosotros. Holy Spirit is in us. El poder de Dios está en nosotros. And the power of God is in us. Hay una escritura que olvidé ponerla. There's a scripture that I forgot to put. Se la voy a dar antes. And Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. it's 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Y dice Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, And it says that we have this treasure in jars of clay, para que la excelencia del poder sea de Dios so that the excellence of the power be of God y no de nosotros. and not in us. El vaso de barro somos nosotros. The jar of clay is us. El barro es muy frágil. Clay is very fragile. Si se nos cae un vaso de barro de aquí, If we were to se quiebra. drop a jar of clay, it would break. Pues dentro de ese vaso frágil o débil, Well, inside that fragile jar, that weak jar, le dio Dios su amor y su poder, su gracia, God put his love, his power, and his grace, su evangelio, his gospel, para que nosotros ministremos so that we could minister todas las riquezas de Dios all of the riches of en God estos vasos in these jars que se quiebran, that break, que se rompen, that are broken, pero que están llenos, but that they are filled de lo que Dios ha puesto en mí. with what God has put in us. Yo no sé si se acuerda cuando Gedeón fue a pelear, ahora regresé al Antiguo Testamento. I don't know if you remember when Gideon went to fight. Había una antorcha They had a torch y había unos cántaros de barro. and they had some jars of clay. La luz de la antorcha The light in the torch era metida en el cántaro was put into the jar, y había una trompeta. and there was a trumpet, A la señal, and on the signal, los cántaros eran rotos the jars were broken, y la luz salía and the light would y come out, tocaban la trompeta. and they'd play the trumpet. Más claro, Alanis, So more clearly, brother, cuando nosotros nos quebramos delante de Dios, when we break ourselves before God, vamos a dejar que la luz del Señor se manifieste. we let the light of God manifest. Vamos a dejar que Dios sea el que refleja, Let's let it be God que sea that Dios el que toca a las personas reflects, and God y that que nos touches dé the la person victoria. and gives the victory. Por eso Pablo dijo, And that's why Paul said, pues si aquí se trata de ser débil, ese soy yo. well, if it Yo deals soy with being débil. weak, well, then that's me. I'm the weak Ese one. soy yo. Hacemos buena combinación. So we make a good combination. Eso es algo que me llama mucho la atención So that's something that calls my attention. y no puedo olvidar And I can't forget que a veces mi pastor Reynosa, that sometimes my pastor Reynosa, su cuerpo estaba débil her body was weak, y oraba por hombres más grandes que yo, and she would pray for men that were bigger than me, y el hombre quedaba libre y se venía sobre ella and the man would be set free, and he would come over her, y ella podía sostenerlo, and she was able to hold him. podía sostener la persona y decías, pero ¿de dónde? And you would say, well, ¿De dónde? how? Es que era un vaso de barro It's because she was a jar of clay, y el poder, and the power, la excelencia de Dios the excellence of God estaba en ella. was inside her.
Nos cuesta quebrarnos. Aún Juan el Bautista dijo, es necesario que yo sea menos y que Jesús sea más. John the Baptist said that it's necessary for me to become less and that Jesus be more. Vamos a repasar con unas 3 palabritas que puse ahí. So let's look at these 3 phrases. Que la mayoría de las respuestas de la gente cuando se les llama That most of the people, when they're called a servir a Dios, to come serve God, como leímos las primeras escrituras del Antiguo Testamento, as we read in those first scriptures of the Old Testament, en resumen es, no tengo la capacidad. they'll say, I'm not able. Soy de la tribu más pobre, I'm from the poorest tribe, de la familia más pobre. from the poorest Y family. los pobres cuando me ven pasar dicen, ahí va el pobre. And when the poor people see me, they say, there goes the poor one. Jeremías dijo, ay Señor, no sé hablar, soy niño. Jeremiah said, Lord, I don't know how to speak. I'm a child. Salomón dijo, no sé cómo entrar ni cómo salir. Solomon said, I don't even know how to come in or go out. No tengo la capacidad. I don't have the capacity. Y el día de hoy siguen activas esas And respuestas, today these responses continue como si no supiéramos que Dios sabe lo que puso en nosotros. as if we didn't know that God knows what He put inside us. La otra respuesta que seguimos oyendo hasta el día de hoy, The other response that we hear even today, estoy muy ocupado. I am very busy. Como que le damos un mensaje al Señor. Ah, conozco un vago que no tiene trabajo. Ese puede ser hasta pastor porque no está ocupado. And we give God the message, well, I know someone who doesn't even have a job. You can use him. ¿Usted lo agarraría de pastor? He could be a pastor. Would you take him as a Yo pastor? creo que todos conocemos a alguien que no hace nada en todo el día y I que think we all know somebody who doesn't do anything all day. vamos a decir, mira, ese está bueno para pastor. And he would be good for a pastor. Estoy muy ocupado, es una de las respuestas. I'm very busy is one of the responses. De las ilustraciones que le di, Of the illustrations that we gave, todos trabajaban, everybody worked, todos, all of them. y tenían relación con su familia. And they had a relationship with their Dejaron family. su trabajo. They left their No work. estoy pidiendo que dejen el trabajo. I'm not telling you to leave your jobs. No, no me voy a entender mal. Don't misunderstand me. Pero estoy relacionando. But I'm Dejaron su relating. trabajo They left their work y dejaron su familia. and they left their family Porque fue el llamado de Jesús, because Jesus called. de Dios con nosotros, That God with us directamente hablando, spoke directly to dando them, mandamiento giving a y command, la gente obedeciendo. and the people would obey. Eso ya está armado, So this is already armed. ya estamos entendiéndolo. We're already understanding Yo it. no aceptaría a alguien que no sabe hacer nada, de un vago, que de pastor. I wouldn't accept someone as a pastor who didn't know how to do anything. Por eso la mayoría de los que servimos a Dios hacemos algo. And that's why the majority of us who serve God, we Algo know how to do hacemos. stuff. We do something. Bueno, pero si Dios lo llamara, pues bueno, si es llamado de Dios, pues. But if God were to call, it's like, well, it's a calling of God. Y esta es la otra respuesta. And this is the other response. Soy muy débil. I'm very weak. La carne mía es bien débil. My flesh is very weak. Nomás llega el viernes Only y Friday el comes, cuerpo lo sabe ya. and my body knows, Y me voy a tomar. and I go to drink, Me voy a esto, me voy al otro. and I go to this, and I go to that. Soy muy débil. I'm too weak. No fue excusa para Pablo. It wasn't an excuse for Paul. Él dijo, entre más débil sea yo, He entre más débil, the weaker I am, el poder de Dios se va a manifestar en mí. the power of God, it will manifest Lo in que me. Dios hace es darnos el poder, What God does is give lo us the power, sobrenatural de Él, a supernatural a from un Him vaso de barro que somos nosotros, to the clay jar that we porque are, Él quiere que la excelencia del poder sea de Él. because He wants the excellence No of de the power to be nosotros. His, not ours. Aunque tengamos favoritos, Even though we have favorites, aunque tengamos favoritos nosotros. even though we have Yo our soy de favorites. Pedro, no, yo de Pablo, I'm from Peter. No, I'm from no, Paul. yo de Apolos. No, I'm from Apollos. Dijo, somos servidores todos. He says we're all servants. Hay unos que siembran la palabra, There are some who sow the word, otros que riegan la palabra, others that water the word, pero al final el crecimiento lo da
Dios. In the end, the one who gives the growth is God. Amén. Amén. Pues Dios me los bendiga, mis hermanos. God bless you all, my brothers, Y le doy gracias a Dios and I give thanks to God por animarme for encouraging me con esta palabra. with this word. Dios les bendiga grandemente. Y si tiene preguntas, hermano, hermana,